cada vez que recibimos la palabra de Dios, iniciamos un vuelo espiritual por la palabra y por el Espíritu. Y no podemos iniciar este vuelo del Espíritu sin orar. Yo quiero que usted cierre los ojos ahí donde está y vamos a orar al Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias, amado Dios, porque podemos estar en esta mañana en tu casa. Gracias porque en tu casa siempre hay abundancia de pan, hay alimento, hay vino, hay aceite. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por todos los recursos espirituales que tú has depositado sobre esta casa, sobre los siervos, sobre los ministros de este lugar. En esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ato todo poder demoníaco, ato en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu inmundo que se levanta para detener, para impedir, para estorbar el fluir de la palabra y del Espíritu de Dios en esta mañana. Todo emisario del infierno, todo brujo, todo santero, todo babalao, todo palero que haya sido enviado en esta mañana a esta casa está atado. Sellamos su boca, atamos sus manos, atamos sus pies en el nombre de Jesús y declaramos impedido al infierno para operar en esta casa, para decretar en esta casa, para expedir de su boca decretos sobre esta casa en el nombre de Jesús. Y desatamos el poder del Espíritu Santo, desatamos en esta mañana un mover angelical, desatamos en esta mañana el cielo, declaramos en esta mañana en el nombre de Jesús que el cielo viene a la tierra, declaramos en esta mañana que hoy hay un Betel en medio nuestro, que el cielo se abre y el cielo nos visita y el cielo se establece y el cielo nos es revelado en esta mañana. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén. Dele un aplauso al Señor, gloria a Dios. Gloria al Señor. Quiero que en esta mañana vayamos en nuestras Biblias al Evangelio según San Lucas, al capítulo 3, para desarrollar la palabra que hoy tenemos, que usted puede ver el título en la pantalla: las fases del Espíritu Santo. Las fases del Espíritu Santo. Y vamos a leer el Evangelio San Lucas capítulo 3. Vamos a leer los versículos 21 y 22. También están en la pantalla si desea verlos o leerlos allí. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice: un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Podemos ir a la siguiente imagen. Y lo que estamos leyendo es más o menos esto. Es una escena visible donde la Biblia nos revela la Trinidad, donde está Jesús en las aguas, Jesús en el Jordán, el Espíritu Santo viniendo sobre él en forma de paloma, y el Padre hablando desde el cielo y declarando: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, en él yo me complazco. Ahora, yo quiero que entendamos lo que está ocurriendo en esa escena. Yo quiero que entendamos que lo que está pasando allí es que el Padre está notificando y está ratificando a los hombres y también a los poderes demoníacos, al infierno. Le está notificando que ese hombre que está en las aguas es su hijo y que
como es su hijo, Él está complacido porque Él vino a hacer una tarea, porque Él vino a redimir a los hombres, porque Él vino a volver a los hombres a Él. Lo que quiero que usted entienda es que en esa escena se acabó la tarea que estaba seguramente desarrollando el enemigo para poder descubrir quién era el enviado de Dios. Ya el enemigo no tiene que invertir más recursos, más misiones, más demonios para investigar quién es el Hijo de Dios. Ahora es público. Ahora Dios se ha jugado la carta y ha demostrado y está diciendo: es Él. No busque más, que el infierno no busque más. Él es mi Hijo y Él vino a hacer una obra. Él vino a derrotar a Satanás. Él vino a derrotar a los demonios. Ahora yo quiero que en esta mañana podamos entender que ese momento de la historia partió la vida de Jesús en dos. La vida de Jesús después de esto nunca volvió a ser la misma. Dígale al que tiene a su lado: nunca volvió a ser igual. Nunca volvió a ser igual. Este hecho, este acontecimiento que hay veces leemos a la carrera, que hay veces pasamos a la carrera, este acontecimiento partió la vida de Jesús en dos. Su vida nunca jamás volvió a ser la misma. Y yo quiero que usted me acompañe para pensar que Jesús estuvo 30 años dedicado a un oficio, al oficio que aprendió de José, su padre, ese padre adoptivo. Se convirtió Jesús en un carpintero. Y quiero que nosotros podamos en esta mañana entender que Jesús había invertido su vida en hacer muebles, en hacer mesas, sillas, en hacer puertas, en hacer cocinas, seguramente camas. Quiero que podamos entender que el Verbo hecho carne, que Emmanuel, Dios con nosotros, estaba metido en un taller de carpintería. Allí estaba siendo preparado seguramente por el Padre. Y quiero que podamos pensar que muchas veces a ese taller de carpintería entró alguien enfermo. Quizás entró un hombre diciendo: necesito que me hagas una cama. Y quizás ese hombre tenía alguna enfermedad y Jesús tomó su pedido y Jesús le dijo: con mucho gusto yo te haré la cama. ¿Cómo la deseas? ¿Tallada? Ok, yo te la hago como tú quieras. Jesús labró la cama, la embelleció, la pintó, la entregó y el hombre se fue enfermo. Quiero que pensemos cuántas veces a ese taller de carpintería donde estaba metido el Verbo hecho carne, entró alguna mujer atormentada por algún demonio y le fue a pedir una mesa, le fue a pedir un comedor. Jesús lo recibió, Jesús le hizo: ok, yo te hago el pedido, yo te hago las mesas, las sillas como tú quieras. Las entregó y esa mujer volvió y se fue atormentada por ese demonio. Pero ese día, diga conmigo, pero ese día, ese Jesús nunca volvió a ser el mismo. Ese día todo hombre que estaba enfermo, cuando se encontraba con él, era sano. A partir de ese día, todo hombre atormentado por demonios que se encontraba con él era libre. Oh, aleluya, porque ese día partió la historia de Jesús en dos. Oh, aleluya, gloria a Dios. Ahora yo quiero que en esta mañana podamos entender que ese día Jesús está siendo ungido por el Espíritu Santo. Está siendo inundado por el aceite que viene del cielo. Y al ser inundado por ese aceite que viene del cielo, él, la luz del mundo, comenzó a resplandecer. Y ahora en él estaba el poder para hacer huir toda tiniebla y toda oscuridad. Me llama poderosamente la atención que el Evangelio según San Marcos dice, en el mismo relato, dice que cuando sale de las aguas, va y entra a la sinagoga. Y que cuando Jesús entra a la sinagoga en Capernaum, había un hombre endemoniado dentro del templo y el demonio comenzó
comenzó a gritar. ¿Cuántas veces Jesús habría entrado a la sinagoga? Pero es después de esto que ahora los demonios le temen. Oh, aleluya. Era el mismo Jesús, pero no era el mismo. Porque algo había pasado en él. Porque alguien había venido sobre él. Oh, aleluya. Y entonces, si bien el versículo 21 y 22 con los que comenzamos a leer del capítulo 3 nos muestran el quiebre de la vida de Jesús, nos muestran el acontecimiento que parte la vida de Jesús en dos. El capítulo 4 nos muestra cómo Jesús se relaciona correctamente con el Espíritu Santo. Porque la pregunta no es si tenemos al Espíritu Santo, escúcheme bien. Todos tenemos al Espíritu Santo. Es más, usted asiste a una iglesia donde el Espíritu Santo es real. Es imposible que usted asista al ministerio apostólico Antorcha y usted no conozca al Espíritu Santo. Porque aquí está el Espíritu de Dios. Aquí se predica el Espíritu Santo de Dios. Aquí se experimenta el Espíritu Santo de Dios. Entonces la pregunta no es si usted conoce al Espíritu Santo. La pregunta es si nos relacionamos correctamente con Él. Porque Jesús entonces nos empieza a mostrar cómo nos tenemos que relacionar de manera correcta con el Espíritu de Dios. Y en eso me quiero enfocar en esta mañana. En eso quiero concentrarme en esta mañana. Y entonces, como Él se relaciona de manera correcta con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va llevando en unas etapas, lo va llevando en unas dimensiones, lo va llevando en unas fases. Quiero que veamos la primera fase del Espíritu Santo. La primera fase del Espíritu Santo, como pueden ver allí, es la fase de la llenura del Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 1, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Pero ¿cómo estaba Jesús? ¿Cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Wow. Entonces, en esta fase de la llenura del Espíritu, quiero que usted entienda esto, que usted me acompañe en esta idea. En esa escena que cambia la vida de Jesús, la que acabamos de ver, vemos al Espíritu Santo viniendo sobre Jesús. Viene sobre él en forma de paloma, descendió sobre él, pero ahora el relato dice que él está lleno del Espíritu Santo. Y yo quiero pensar en otra escena, diga conmigo, otra escena que coincide, en el que se cumple el mismo patrón. Está allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Hay 120 hombres orando. Y viene el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, ya no en forma de paloma, sino como lenguas de fuego esparcidas sobre sus cabezas. Allí la puede ver. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos, pero luego dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Significa que la iglesia primitiva, cuando recibe al Espíritu Santo, al igual que Jesús, también se relacionan de manera correcta con Él y pasan de recibir al Espíritu a estar llenos del Espíritu. Le voy a decir esto: usted puede recibir al Espíritu, pero no estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede venir sobre usted, pero usted puede no estar lleno del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Entonces, hay unas coincidencias en los dos relatos que yo no puedo pasar por alto, que yo no puedo restarles valor, porque en ambos relatos
el Espíritu viene y luego pasan a estar llenos. Porque en ambos relatos, tanto Jesús como los 120 están cumpliendo unas condiciones. Voy a decirles cuáles son. Son dos. Condiciones para que Él venga, y esas mismas condiciones es para que una vez viene yo sea lleno. La primera condición se llama oración. Diga conmigo, oración. Cuando leímos en Lucas capítulo 3 versículo 21, dice que Jesús estaba en el Jordán, pero estaba orando. Estaba orando. Y cuando yo leo lo que estaban haciendo los 120 en el aposento alto, el capítulo 1 del libro de los Hechos nos dice que ellos perseveraban en la oración y en el ruego. Significa que ellos estaban en un mover de intercesión, que ellos practicaban constantemente la oración. Ahora, yo voy a decirte esto, no es cualquier oración. Codea al que tiene al lado y dile, no es cualquier oración. No, pero no los vi codeando. A mí me gusta que usted codee para que de una vez, si es necesario, despierte al que está ahí como con sueño, dormido. No es cualquier oración. Es una oración power, es una oración poderosa, es una oración que lleva a ebullición. ¿Por qué? Porque es una oración que abre el cielo. Porque la escritura, cuando leo el libro de Lucas, dice que Jesús estaba en el Jordán orando y el cielo se abrió. Oh, aleluya. Y cuando yo leo Hechos, ellos oraban y dice, y de repente vino del cielo. Significa una respuesta del cielo a una oración que estaban haciendo los 120. Oración que abre el cielo. Pero hay una segunda condición. ¿Cuál es la primera? No los oigo. ¿Cuál es la primera? La oración. La segunda, obediencia. Obediencia. Jesús está en el Jordán. Le dice a Juan el Bautista, bautízame. Juan el Bautista le dice, pero si yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de tus pies. Y Jesús le responde, es necesario que cumplamos con toda justicia. O sea, yo tengo que ser bautizado por ti porque yo estoy sometido a la agenda del Padre. Yo vine a obedecer la agenda del Padre. Oh, aleluya. Los 120 están allá. En Pentecostés recibieron al Espíritu, pero están allá por obedientes, están recibiendo al Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, porque en pocos días yo derramaré de mi Espíritu. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Quedarse en Jerusalén no era fácil. Los estaban persiguiendo. Había persecución, había amenaza. Pero ellos estaban obedeciendo porque tenían hambre de Dios, porque tenían hambre del Espíritu Santo, porque tenían expectativa por aquel que iba a venir desde el cielo a inundarlos, a llenarlos. Oh, aleluya. Oh, santo eres. Entonces lo que quiero que entiendas en esta mañana es que la oración y la obediencia son las condiciones para que Él venga. Pero una vez viene, yo me tengo que mantener en oración y en obediencia para que esa unción se traduzca en llenura. Lo vuelvo a repetir. Las condiciones para que Él venga son la oración y la obediencia. Pero una vez viene, yo me tengo que mantener en esa oración y en esa obediencia para que esa unción se convierta en llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? Que cuando viene, muchos se sienten satisfechos y abandonan la oración y abandonan la obediencia. Y ya no hay ni unción ni llenura. Ahora yo quiero que podamos ver lo que quiero mostrarte en la imagen.
Hay una vasija que está siendo llena ¿de qué? De aceite. Y yo quiero que tú entiendas que en esta primera fase, en donde necesitamos convertir la unción en llenura, toda responsabilidad recae sobre nosotros. Toda responsabilidad recae sobre la iglesia. ¿Por qué? Recae sobre la iglesia porque la idea es esta. Dice la escritura que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Porque los odres viejos, las vasijas viejas, cuando el vino nuevo es derramado, es vertido sobre ellas, esos odres se rompen, se daña el odre y se derrama el vino. No se puede echar vino nuevo en odres viejos. Significa que vino nuevo hay mucho. El problema son los odres, que no hay odres nuevos. Entonces yo quiero en esta mañana que podamos cuestionarnos, Señor, ¿qué tipo de vasija soy? Porque si somos vasijas que tienen fisuras, si somos vasijas rotas, pues el aceite que recibimos, tal como lo recibimos, se va. Por eso la unción viene, pero no nos llenamos. Es más, voy a decirle esto. Cuando usted viene al templo, usted viene al ministerio apostólico Antorcha, usted pasa al altar. Yo estoy segura que cuando usted pasa al altar, en este altar hay una unción, hay una porción del Espíritu que se derrama. Cuando usted pasa aquí adelante, usted siente algo, usted empieza a llorar, usted recibe revelación, usted recibe una palabra profética y usted se va feliz. Pero si nosotros somos vasijas rotas, si somos odres viejos, cuando cruzamos la puerta de la porción que recibimos aquí del Espíritu, allá ya no tenemos nada, porque todo lo que recibimos se fue. Por eso usted el lunes ya vuelve a sentirse igual. Por eso usted el martes vuelve a estar triste, porque usted es una vasija rota que no tiene la capacidad de convertir la unción del Espíritu Santo en llenura. Yo no sé ese silencio qué significa. Espero que sea un amén para adentro, pero que signifique algo. Piensa en las vírgenes. En la parábola de las vírgenes. Hay 5 prudentes y hay 5 insensatas. Yo les pregunto, iglesia, las insensatas tenían aceite, ¿sí o no? Vuelvo a preguntar, ¿las insensatas tenían aceite, sí o no? Sí. El que respondió que no, dele un cocacho. Dígale, vuelva a leer. Vuelva a leer. Sí tenían, pero no estaban llenas. ¿Y qué pasó con las insensatas? Tenían aceite, sí, pero no estaban llenas. El novio les cerró la puerta en la cara. Y las que entraron a la boda fueron las que tenían su lámpara llena de aceite. Voy a decirle esto, no bajo porque quizás estorbo la grabación, pero voy a decirle esto. Mire, al cielo va a ir una iglesia llena del Espíritu Santo, no una iglesia solamente ungida por el Espíritu Santo. ¿Puedo bajar? Mire, voy a decirle esto. Hay una iglesia, vamos a tener que corregir algo, porque estamos pidiendo constantemente, Señor, úngeme. Y Él viene y nos unge. Pero basados en la parábola de las 10 vírgenes, la iglesia que va a ir al cielo es una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que tiene sus lámparas rebosantes de aceite del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Eso significa
que cuando nosotros leemos lo que dijo Jesús, que van a venir muchos y le van a decir: Señor, pero es que en tu nombre yo sané enfermos. Señor, pero es que en tu nombre yo prediqué tu palabra y muchos te aceptaron. Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios. El Señor les va a decir: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Sabe qué está diciendo la palabra? ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Es gente que recibió unción y por esa unción sanan enfermos y por esa unción los demonios se van, pero no están llenas del Espíritu Santo. Se lo digo así: yo puedo tener unción y no carácter. Yo puedo tener unción y no honrar a Dios con mi vida. Pero la gente que toma el aceite, la gente que toma la unción y la convierte en llenura, tiene al Espíritu y tiene carácter, tiene obediencia, tiene ejemplo, tiene poder, aleluya, tiene respaldo, vive como cristiano, habla como cristiano, se comporta como cristiano. Y cuando Él nos llama y nos pasa el escáner, va a decir: yo te conozco, yo te veo en mí, aleluya, yo me veo en ti. Oh, gloria a Dios. Oh, santo. Iglesia, necesitamos empezar no a pedir al Señor que nos dé unción, llenura. Necesitamos reparar esta vasija, necesitamos reparar nuestro espíritu, necesitamos reparar el alma, necesitamos sanar los huecos que tenemos por donde se va el aceite, por donde se va el Espíritu, para que podamos decir: estoy lleno del Espíritu Santo, aleluya. Él vino sobre mí y ahora estoy lleno. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Fase número 2. Vamos a la segunda fase. La segunda fase del Espíritu es la guía. La primera es la llenura. Diga conmigo: la llenura. La segunda es la guía. La guía del Espíritu Santo. Y vamos a leer otra vez el versículo 1 del capítulo 4. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado, guiado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Entonces Jesús pasa de recibir al Espíritu, de ser ungido por el Espíritu en el Jordán, a estar lleno del Espíritu Santo y ahora a ser guiado por el Espíritu Santo. Y eso nos enseña una verdad. ¿Cuál es la verdad que nos enseña esto? Somos guiados por aquello de lo cual estamos llenos. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a determinar las decisiones que tomemos? ¿Qué va a determinar el orden de nuestras prioridades? Aquello de lo cual estamos llenos. Si estamos llenos de pecado, esos pecados o ese pecado del cual nos llenamos va a ser el cual, va a ser nuestra brújula, va a ser nuestro consejero, va a ser aquello por lo cual vamos a tomar decisiones. Si estamos llenos de rencores, de odio, de rencillas, basados en todo esto, vamos a tomar decisiones. Tan sencillo como esto: si usted en la noche se come una hamburguesa que está mal tratada, mal manipulada, muy seguramente usted al otro día va a ser guiado, llevado al hospital, a la clínica de urgencias con una gastroenteritis, porque todo aquello de lo cual nos llenamos nos va a guiar, va a poner un camino delante de nosotros. Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y yo quiero que tú entiendas esto. Cuando yo leo esta porción de la palabra, desde mi perspectiva humana, desde esta carne, desde mi naturaleza, yo digo: a ver, Jesús esperó 30 años
para que llegara este día, 30 años para manifestar su ministerio. Yo esperaría que entonces el Espíritu Santo lo guiara a un centro comercial, al mejor de los centros comerciales, para comprarle la mejor ropa, porque ahora va a predicar frente a las multitudes. Yo esperaría que el Espíritu Santo lo guiara a las más grandes sinagogas, a las mega iglesias, porque ahora va a empezar su ministerio. Pero ¿a dónde lo guía el Espíritu Santo? Al desierto. Cuando el Espíritu Santo es quien nos guía, nos tenemos que acostumbrar a lo inusual. A lo inusual. ¿Sabes qué me llama la atención de esto? Jesús comienza su ministerio en el desierto, en una guerra espiritual frontal con Satanás. 40 días tentado por Satanás, 40 días de ayuno, pero está allí para vencer. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que el ministerio de Jesús comienza con una guerra espiritual y termina con una guerra espiritual en la cruz del Calvario. Al comienzo y al final salió vencedor, venció en el desierto, venció en la cruz del Calvario. Oh, aleluya, porque a él lo guiaba el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pedro, el libro de los Hechos nos muestra unos discípulos llenos del Espíritu Santo. Y como estaban llenos del Espíritu Santo, entonces también los guiaba el Espíritu Santo. Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, es llevado a la casa de Cornelio, un centurión romano. Inusual. Un judío jamás entraría a la casa de un gentil. Ni por cultura, ni por formación, ni por identidad jamás lo haría. Pero cuando el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo viene a romper paradigmas y el Señor viene a volver nuestra agenda añicos y dice: no es tu agenda, es la mía. Yo vine a hablarle a gente en esta mañana que dice: Señor, yo no quiero vivir para mi agenda, yo quiero vivir para la tuya, Señor amado. Oh, santo. Yo quiero que me ocupes en tu agenda, Señor. Pero para eso tienes que estar listo para lo que a nuestro entendimiento no parece normal, no parece lógico. Quiero mostrarles a Sansón. Este Sansón va bastante al gimnasio. Este le da los fierros. Sansón es un hombre no es cualquiera. Cuando Sansón va a nacer, el mismo Hijo de Dios se le aparece a Manoa. No manda un ángel, viene él mismo. Es una representación del Hijo de Dios allí diciéndole a Manoa: te voy a dar un hijo y se va a llamar Sansón. Y el propósito de Sansón es que libere a Israel de la opresión de los filisteos. O sea, Sansón no es un proyectico del cielo, no. Sansón es un megaproyecto del cielo en la tierra. Y para que Sansón cumpla con la asignación que tiene, el Espíritu Santo venía sobre él. Sobre Jesús vino en forma de paloma, sobre los 120 vino como llamas de fuego en sus cabezas. Pero sobre Sansón venía con una fuerza descomunal, tan grande, que dice la Escritura que una vez con una quijada de burro mató a 1000 filisteos. Era una fuerza sobrehumana, una fuerza sobrenatural que venía sobre él. Pero Sansón nunca fue un hombre de oración, jamás.
he leído detalladamente, versículo a versículo, el libro de los Jueces, donde narra la historia de Sansón. Sansón nunca oró. Hay una sola oración de Sansón. Es el último día cuando va a morir. El último día, y su oración es: véngame de mis enemigos. No hay una oración para pedir perdón, no hay una oración para reconciliarse con Dios, no hay una oración de búsqueda, hay una oración de venganza. No es un hombre de relación con Dios, no ora. Y es un hombre desobediente. Hay un mandato sobre él. Él tiene que someterse a las leyes del nazareato, porque fue apartado, fue escogido, pero viola todas las leyes que están sobre él. No ora, no es obediente. Aunque el Espíritu Santo viene sobre él, él no está lleno del Espíritu Santo. Él está lleno de otra cosa. Él está lleno de pecado. Él está lleno de perversión sexual. Él ama, se deleita en buscar mujeres de la vida alegre, mal llamado alegre. Él está saciado de este pecado, y esa es su guía. Eso es lo que guía su camino. Qué triste. Un hombre que tuvo todo para ser vencedor, al que Dios llamó para que derrotara a los filisteos, fue derrotado por los filisteos. Un hombre al que Dios ungió, llamó para que él, a causa de él, los filisteos fuesen burlados. Pero la escritura dice que le sacaron los ojos y se burlaban de él, porque fue un hombre que, aunque recibió al Espíritu, nunca se llenó de él. Y como nunca se llenó de él, nunca fue guiado por el Espíritu de Dios. Y como el Espíritu Santo de Dios no lo guió, su muerte fue triste, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, la última fase del Espíritu, la tercera. La primera, ¿cuál es? La fase de la llenura. La segunda, la fase de la guía del Espíritu. La tercera es la fase del poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. Lucas 4:14. Dice la escritura: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Wow, qué lindo. Jesús pasa de recibir al Espíritu en el Jordán a estar lleno del Espíritu, a ser guiado por el Espíritu, y ahora está en el poder del Espíritu Santo. Y es cuando la escritura habla de que está en el poder del Espíritu Santo que comienzan los milagros, que comienzan las sanidades, que comienzan las liberaciones, que comienza la multiplicación del alimento, de los panes, de los peces. Poder del Espíritu Santo en él. Y entonces, yo quiero contarte algo para ilustrarte esto. Mi hermanito y yo estudiamos en el colegio Américas Unidas, porque nuestros padres querían que recibiéramos educación cristiana. Y creo que era el único colegio cristiano en aquel tiempo, o al menos al que nosotros podíamos tener acceso. En ese tiempo, el Américas Unidas era un colegio pequeño, era como una casa que habían adecuado, y estaba sobre la Quinta. Yo había cumplido 11 años y había pasado a sexto o a primero de bachillerato, como se decía en aquel tiempo. Pero yo era muy bajita. ¿A cuánto les tocó tomar distancia cuando iban al colegio? A ver, levanten la mano bien, eso. Bueno, a bastantes. Y entonces, antes de entrar al salón había que tomar distancia, y era por orden de estatura. A que no se imaginan cuál era la persona más chiquita de todo bachillerato. Yo, esta servidora. Yo era la más pequeñita y yo a todos los veía grandísimos. Acababa de entrar a bachillerato.
Y un día, quizás llevábamos un mes o dos, no sé, de haber entrado a sexto. Y un día salí al descanso. Estaba comiendo algo, no sé qué estaba comiendo, y se acerca una chica de 9º grado. Yo la había visto. No era un colegio de muchos alumnos, yo la había visto, pero nunca habíamos cruzado palabra, no sabía cómo se llamaba, nada. Y ella se acerca, era alta, pero recuerde que para mí todos eran altos. Pero ella en particular era una muchacha alta. Y se para frente a mí, me pone las manos así, muy desafiante, y me dice: a la salida nos vemos y te voy a revolcar. Oh, por Dios. En ese tiempo, tenía 11 años, todavía era asmática. Fui asmática hasta los 12, que mi mamá se emberracó con el enemigo y me lo sacó. Pero ahí todavía era asmática. Y entonces me dio asma. Empecé a hiperventilar, empecé a ahogarme. No sabía qué hacer y me fui para mi salón y me senté en mi pupitre. Y empecé a llorar. Y yo lloraba desconsoladamente. Y yo me imaginaba la escena. ¿Cuál era la escena que yo me imaginaba? No se distraiga. Míreme acá, ellos están ahí organizando eso. Yo me imaginaba esta escena. Yo me imaginaba en la mitad de un círculo. Yo me imaginaba a esa muchacha encima de mí, dándome puño, pata, despelucándome, mechoneándome, volviéndome añicos. Y me imaginaba a todos sus amigos diciendo: dale, acábala, dale más. Y yo no hacía más que llorar y llorar y llorar. A los 5 minutos entró al salón mi mejor amiga. Recuerde que yo estaba sola en el salón porque todos estaban en el descanso. Pero mi mejor amiga no era cualquier persona. Mi mejor amiga número 1 era negra. Número 2 se llamaba Maritza. Ya ese nombre intimida, pues Maritza. Eso es nombre de adulto, ¿sí o no? Número 3, Maritza. Yo tenía 11, ya tenía 16. Era una negra, si bien mancancán. Yo no sé cómo éramos amigas. Éramos muy chistosas, como el 1 y el punto más o menos, no sé. Ella, algo le había pasado y estaba retrasada en sus años escolares. Creo que había estado enferma y ella viajaba todos los días desde Miranda a estudiar. Todos los días, volvía, regresaba. Pero además, como si fuera poco, había un detalle en ella que la hacía temeraria. Ella tenía un problema en un ojo y ese ojo le temblaba todo el tiempo. Eso hacía que cualquiera tuviera miedo. Y entonces Maritza viene y me dice: ay, ¿qué fue que pasó? Y entonces yo le echo el rollo. Ella me dice: lo que es con usted es conmigo. Dígame cómo es ella. Yo se la describí, me dijo: listo, yo ya sé quién es. Espérame aquí que yo voy a ir a arreglar el problema. Y cuando ella me dijo que iba a arreglar el problema, yo lloraba más. Porque yo decía: ahora se armó la grande. Ahora no es un problema de 2, ahora es todo el salón. ¿Y yo qué voy a hacer, Dios mío? A los 5 minutos vuelve ella y me dice: amiga, no llores más. Ya solucioné el problema. ¿Y qué hiciste? Maritza, ¿qué hiciste? Por favor, dime. Y entonces Maritza me dice: la paré. ¿Qué más iba a hacer? Pues la paré. En eso entra la muchacha de 9º. Y cuando ella la ve, dice: las dejo porque ustedes tienen mucho de qué hablar. Y yo: Maritza, no me dejes, por favor, Maritza.
Maritza se fue y quedó la muchacha, mi nueva enemiga, que me la gané de gratis, no sé qué pasó. Y viene ella y me dice, mira, es que necesito hablarte. Creo que ha habido un malentendido. Creo que me hablaron de alguien y no eras tú y yo creí que eras tú, pero ¿sabes qué? Tú me caes tan bien, ¿tú quieres ser mi amiga? Yo no quería ser amiga de ella. Yo quería que se largara. Y entonces este acontecimiento que yo viví cuando tenía 11 años, que nos da risa, que recuerdo y me da risa y hace que ame a Maritza. Maritza, te amo, te bendigo donde estés. Me salvó de una revolcada, quién sabe, muy macha. Pero esto, le quiero decir que esta vivencia hace que desafortunadamente yo represente a una iglesia sin el poder del Espíritu. Y Maritza representa una iglesia llena del Espíritu. Porque el poder del Espíritu, cuánto tenemos del poder, se demuestra cuando viene el enemigo. Cuando el enemigo aparece, ahí es donde se demuestra qué tanto poder del Espíritu tenemos, en qué tanto poder andamos hablando. Andamos caminando y andamos viviendo. Entonces, una iglesia sin el poder del Espíritu es una iglesia que cuando viene la amenaza, que cuando viene el enemigo, que cuando viene el diagnóstico médico, que cuando viene la crisis económica, que cuando viene la crisis familiar, entonces ese cristiano que no tiene poder, lo que sabe hacer es ponerse a llorar, es deprimirse, es esconderse, es atemorizarse, es meterse a una cueva y darse por perdedor, aunque no ha peleado ni un minuto de su día. Ya se da por derrotado, ya está llorando su derrota, ya está llorando su quiebra, ya está llorando su muerte, ya está llorando el divorcio y nada de eso ha pasado, pero no tiene poder. Pero el poder, el que tiene poder, el cristiano que está lleno del poder del Espíritu Santo, ese cristiano, oh aleluya, ese cristiano tiene una apariencia que cuando Satanás lo ve empieza a temblar, porque ese cristiano es grande, porque ese cristiano se ha fortalecido, porque ese cristiano tiene músculo espiritual, porque ese cristiano no le tiene miedo a Satanás, porque ese cristiano le sale al ruedo, porque ese cristiano, aleluya, dice: en Cristo soy más que vencedor. Yo no voy a llorar mi derrota, porque en la cruz, aleluya, oh santo, Él venció. Y entonces te quiero preguntar esto. No quiero preguntarte si tienes al Espíritu, si lo conoces. Quiero preguntarte si te estás relacionando de manera correcta con Él. Si lo que recibes aquí en la casa de Dios, si lo que recibes de Dios se está traduciendo en unción, en guía y en poder. Yo quiero que usted, por favor, se ponga en pie en esta mañana.